de Chiclayo para el Perú y el mundo. Dando cuenta también que el día de hoy participa José Arteaga Segura, nuestro colega de comunicación social aquí en Chiclayo, que está presto para colaborar con nosotros, sobre todo con su comunidad chiclayana. Igualmente ya con nosotros Alejandro Vera del Castillo. Decíamos momentos atrás ser él un experto, un analista, conocedor, enfoca muy bien como él solamente sabe hacerlo. Mis respetos para él. Alejandro Vera viene incursionando también en LEA, en nuestros programas, ya lo conocen, pero el día de hoy se va a dedicar a un tema muy especial, muy vigente en nuestro país, siempre con la ONP, AFP, siempre con la temática esta que va en beneficio no solamente de los jubilados, sino de los afiliados en general, tanto para el sector privado como público. Alejandro, esta es tu casa, somos tus amigos, bienvenido con tu exposición de esta fecha. Bienvenido. Don Enrique, muy buenos días, un gusto saludarlo, a toda la teleaudiencia del programa LEA, muy buenos días y estoy a su disposición para, pues apoyar en este tema que hoy día espero contribuir con el que es el bono de reconocimiento y la libre desafiliación también. Muy interesante, lo vamos a dejar esta vez con una nueva modalidad, totalmente tipo exposición, para que usted dirija a Chiclayo, al Perú y a toda la comunidad internacional con la temática que solamente usted domina, digamos, muy a la perfección. Adelante. Ya, don Enrique, mire, es importante hacer presente a todos los afiliados a las AFP cuán importante es gestionar su bono de reconocimiento y no esperar tener los 60 años o los 65 años para recién ponerse a gestionar el bono de reconocimiento. Es importante ya tenerlo, el bono de reconocimiento, con un valor nominal y un valor actualizado en su estado de cuenta. ¿Para qué? Para que eso va a ayudar a sumar a lo que tiene en su cuenta individual de capitalización, para que ya tenga una idea, sobre todo los trabajadores que ya tienen más de 20 años, 25 años trabajando, sobre todo los trabajadores del sector educación, salud, transportes, etcétera, deben tener detenerse un poquito. ¿Para qué? Para darle importancia a lo que es sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones. Sobre todo en el Sistema Privado de Pensiones, ¿por qué? Porque es importante saber, al menos con más de 20 años de aporte o 25 años de aportes, tener una idea de cuánto de fondo tiene en el Sistema Privado de Pensiones, en la AFP, y si le va a convenir seguir en la AFP o su retorno al Sistema Nacional. Si desea retornar al Sistema Nacional y está en la AFP, o sea, en el sistema privado, tiene que realizar la libre desafiliación. Pero es importante, importantísimo, no apresurarse, no, como se dice en otra palabra, alocarse y tomar decisiones apresuradas y desafiliarse, así nomás. Hay que indagar, hay que preguntar, hay que estar bien empapado de los pros y los contras para que tomen la mejor decisión. O sea, si se van a desafiliar, desafílense, pero cuando ya tengan el bono de reconocimiento, si les corresponde, lo tengan ya gestionado y lo tengan, como le repito, con un valor nominal y un valor actualizado, para que ya tengan una idea contundente de cuánto de fondo tienen y si es que verdaderamente le conviene continuar en la AFP o regresar al Sistema Nacional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces se han dado casos, muchos afiliados a nivel nacional han tomado la decisión de desafiliarse y ahorita, hoy en día, les pesa, con estas modificaciones que hay y que siguen habiendo, les pesa haber regresado al Sistema Nacional. Al contrario, ahorita quieren volver al sistema privado, pero ya no es posible. Ya no es posible, ¿por qué? Porque ya no se ha aprobado, el famoso bono que era la voluntad o el deseo de actualizar los aportes del año 2001 hasta el año 2016. Bueno, pues no se ha aprobado, el Pleno del Congreso no aprobó el bono de reconocimiento 2016, solamente la Comisión de Economía del Congreso sí aprobó el dictamen,
pero el Pleno del Congreso no lo ha incluido en la ley, donde ha aprobado el 25% del fondo, donde ha aprobado el 4.5% para de salud y donde ha aprobado que los que están en retiro programado pueden retirar también el 95.5%. O sea, en esta segunda ley, esos 3 puntos nomás se han aprobado en la ley que ha aprobado el Congreso por insistencia, en esta segunda ley. No se ha aprobado el bono 2016, que había mucha, pero mucha expectativa también de muchos afiliados por querer recuperar esos años. Entonces quiere decir que ahora, por ejemplo, desafiliarse así nomás no es difícil, pero hay que estar bien asesorados, si cabe el término, conocer bien los pros y los contras para ver cuál es lo mejor que le corresponde o lo que le conviene, ¿sí? Hacer también mención que, por favor, es importante saber que existe bono año 92, bono año 96 y bono año 2001, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo? Le pongo un ejemplo. Una persona que se afilió en el año 94, 1994, o en el primer año o en el segundo año que se iniciaron las AFP acá en el Perú, que se crearon en 1992, pero iniciaron los aportes, a recoger los aportes en julio del año 93. O sea, si una persona se afilió al sistema privado de pensiones, a una AFP, en el año 1994, y ya tenía un promedio de 10 años trabajando, aportando al sistema nacional, a la ONP, quiere decir que esos años, o sea, que le corresponde bono 92, como se afiliaron en el año 94 o los que se afiliaron en el año 93, les corresponde bono 1992. ¿Qué significa esto? Que todos los años aportados al sistema nacional, a la ONP, antes de 1993, o sea, del 92 para atrás, lo van a recuperar a través del bono de reconocimiento. Ese es el reconocimiento que le hace la ONP, y con un valor nominal y con un valor actualizado, eso pasa a su fondo. O sea, ¿para qué? Para incrementar su fondo y tengan ya más fondo para que cuando tomen la decisión de jubilarse o llegue la edad legal, tengan un fondo suficiente como para que puedan tener una pensión digna, ¿eh? Entonces, casi igual, por ejemplo, al que se afilió en el año 97, 98, le corresponde bono 96. Y los que se han afiliado después del año 2001, o sea, 2002 para adelante, le corresponde bono 2001. Donde van a recuperar sus aportes realizados antes de que se afiliaron. Los que se afiliaron en el año 97 van a recuperar sus aportes del año 96 para atrás. Los que se afiliaron en el año 2002 para adelante van a recuperar sus aportes que realizaron del año 2001 para atrás, ya sean 10 años, 20 años, 15 años, lo que sea, pues, lo que tengan que recuperar. Entonces, eso es importante, es importantísimo gestionar su bono de reconocimiento, acercarse a la AFP y proporcionar la documentación. La AFP les va a proporcionar los formatos y ahí un trabajo mutuo entre el afiliado y la AFP se va a solicitar el bono de reconocimiento. Ahí la gestión la hace la AFP, envía toda la documentación a la ONP en Lima y después, pongámosle 3, 4 meses, le va a venir ya su resolución donde le hace mención cuántos años le corresponden de bono. Eso es importantísimo hacerlo con tiempo. Es más, es mejor desafiliarse con ya teniendo el bono gestionado, o sea, que ya figure en su estado de cuenta, que ya tiene valor nominal y valor actualizado. Es mejor. ¿Por qué? Porque inclusive la libre desafiliación con bono ya gestionado le va a demorar 3 meses, 2, 3 meses. En cambio, una libre desafiliación sin bono gestionado le va a demorar por lo menos 6 a 8 meses. O sea que hay ventajas por todos lados. Ahora, otra cosa también importante. Por ejemplo, sobre todo al inmenso trabajadores del sector educación. Estamos hablando de más de 200.000, 300.000 trabajadores de educación, docentes o administrativos. Ellos, por ejemplo, mira, un profesor que aporta a la AFP está en un promedio de 120, 130, 150 soles, que es el 10%. Ahí, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado, que en la AFP
no valora o como dice, no reconoce lo que gana el trabajador, sino en base a lo que aporta, porque la mayoría de trabajadores ganan a veces el doble de lo que aportan. Por ejemplo, ganan 3.000 soles o ganan 2.500 o 2.800 y solamente aportan a la AFP el 10%, que es 120 soles, 130 soles, 100 soles, que es el 10%. Correcto, porque no hay que olvidarse que hay dos porcentajes más que se le descuentan al trabajador, pero eso es la comisión que cobran las AFP. Las AFP cobran una comisión por administrar, entre comillas, su fondo. Y el otro porcentaje que también se lo llevan es las compañías de seguro, para que usted, el afiliado y su familia, tenga una cobertura de seguros para algún siniestro, algún percance, ya sea parcial, temporal o total, ya sea por invalidez o para sobrevivencia. Entonces, todas esas situaciones son importantísimas que el afiliado los conozca, ya las maneje. ¿Para qué? Para que ya no esté, como se dice, pues, caminando a la deriva y esté muchas veces a veces consultando un lado, otro lado, y a veces se van al error, a la equivocación. Entonces, como le decía, importantísimo saber cuánto aportas. ¿Por qué? Porque si yo aporto un ejemplo, 10%, el 10% de 1.000 soles son 100 soles. ¿Qué significa eso? Que yo al año voy a tener 1.200 de aportes a la AFP. Pongamos que la rentabilidad ha sido favorable, un ejemplo, un 3-4%, que es un promedio, a veces ha llegado hasta 5 o 6%. Entonces, quiere decir que yo al año tengo 1.250 soles. ¿Correcto? Si proponemos el 5% o 4% de rentabilidad. Si usted suma es un promedio de 10 años, son un promedio de 15.000 soles que va a tener en 10 años. Si son 20 años, son un promedio de 30.000 soles. ¿Me entiende? Entonces, si la rentabilidad ha sido muy buena, pongámosle que llegue su fondo a 40.000 soles. Entonces, para un trabajador de educación, un profesor, como le digo, que aporta sobre 1.000, 1.200, ese fondo va a ser insuficiente para que tenga una pensión mejor que en la ONP. Con un fondo de 50.000, 60.000 soles, lo que le va a corresponder en la AFP es una pensión de 300, 400 soles. En la AFP, para que usted tenga una pensión de 600 soles, tiene que tener como fondo 120.000 soles. Eso es importantísimo saberlo. 120.000 soles de fondo para que tenga un promedio de pensión de 600 soles. Eso ya está prácticamente casi reglamentado, o sea, ya no hay cambio. O sea, pueden ser 20 soles más o 20 soles menos, 10 soles más, pero eso ya es casi es como dice, un porcentaje seguro y definitivo. Entonces, sobre esa idea, si un trabajador llega a los 55, 60 años, que está en la AFP, y tiene de fondo, en su sí, 30.000 soles, 40.000 soles, más su bono que tenga 20.000, 30.000, sumado los dos tiene 70.000 soles, vaya haciendo la idea que con 70.000 soles o 80.000 soles le va a corresponder 350 soles o 400 soles de pensión. Ahorita hay que sumar la otra alternativa de que lo único que le quedaría es o recibe sus 400 soles o retira sus 70.000 o sus 80.000 soles. Esa es la realidad, ¿correcto? Ahora, hago ese enfoque ¿para qué? En el supuesto caso, por ejemplo, una persona que aporta sobre 120, 130 soles, a ella, si vuelve al sistema nacional, le conviene el sistema nacional. ¿Por qué? Porque con ese aporte que hace de 1.200, 1.300, 1.500 soles, va a sacar más pensión que en la FP. Su pensión va a ser un promedio de 800 soles en la ONP. ¿Correcto? Entonces, desde ahí se va viendo la diferencia. En la ONP voy a recibir 800, en la AFP con un fondo de 70.000, 80.000 soles voy a recibir 400. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, para que vean viendo la diferencia. Ahorita, por ejemplo, no hay que emocionarse mucho porque la gente dice, no, bueno, entonces mejor me quedo en la AFP. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no voy a recibir la pensión de 400, pero sí voy a retirar mi fondo. Bueno, esa es otra expectativa. Esa es otra expectativa. Que motiva, claro, porque dice, bueno, no, prefiero sacar mejor mi fondo de 800 y ya no recibo en la ONP los 800 soles. Bueno, eso es importante también que vaya viendo los pros y los contras. Entonces,
En resumidas cuentas, qué importante es estar bien asesorado en lo que respecta a lo que es bono de reconocimiento y lo que es libre desafiliación. Entonces, que quede claro, es mejor desafiliarse cuando ya tienes tu bono tramitado, gestionado y con un valor nominal y un valor actualizado. Don Enrique, no sé si tuviera alguna inquietud, alguna pregunta, algo de repente por ahí. Bien, para agradecerle antes que nada su participación y esperamos que sea esto muy continuo. ¿Por qué? Porque la audiencia, tanto nacional como internacional, debe estar muy interesada en esta importante temática para el bienestar de la población. Una inquietud solamente, para ir cerrando, es que usted con el trabajo ya efectuado en Chiclayo debe tener muchas satisfacciones de haber ayudado a cierta gente que ha andado, como usted dice, por ahí perdida, y después, a Dios gracias, se encontró con usted, lo ha ayudado y en pocos meses ya tiene su pensión de invalidez, ya está desafiliado o no, es decir, lo puso en el camino correcto. ¿Siente usted eso? Claro, don Enrique, yo siento una satisfacción enorme porque he contribuido con varios afiliados a las AFP que por circunstancias de la vida inclusive han tenido algún percance de salud fuerte y bueno, pues previa al asesoramiento que les he brindado y la gestión, como dice, bien encaminada, bien responsable, bien profesional, ellos están gozando hoy en día de una buena pensión y aparte de eso tienen un fondo adicional, o sea, en lo que respecta a pensiones de invalidez, por si acaso, hay un fondo adicional que se llama, que dan las compañías de seguros, ¿sí? Es el aporte adicional que se llama. Entonces, si por ejemplo, un afiliado de 50 años tiene un percance de salud fuerte y en su estado de cuenta, en su SIC, tiene 40.000 soles, un ejemplo, de acuerdo a lo que aporta ese fondo que tiene de 40.000, puede subir a 150.000, 200.000 soles. Así como si dice, de 40 sube por el aporte adicional que ponen las compañías de seguros, pero por el pago que hace el afiliado. O sea, no es que le regala a nadie, ni la AFP ni la compañía de seguros no regalan nada. Lo que pasa es de que uno paga mensualmente una cobertura de seguros para un siniestro, que a veces nadie está libre de una enfermedad, de un tratamiento, de una invalidez, entonces ahí está protegido el afiliado. Entonces, eso es importante, hacer pensión, que también existe la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia en las AFP, y bueno, pues volviendo a la pregunta que me hizo, yo me siento muy satisfecho porque a mucha gente he brindado buen asesoramiento y ahora están gozando de una pensión muy favorable y muy buena. Amigo Vera, a ver si en la próxima podríamos tocar alguna legislación que usted maneja respecto a toda esta temática. Pues me hablaba usted días atrás de una nueva ley en abril, a ver si la deshojamos, correcto, sí, la próxima, correcto, y otras que usted crea conveniente. Correcto, legislación netamente sobre pensiones, sobre AFP o NPC. Semanalmente, don Enrique, hay que tocar un tema, una exposición de un tema que hay que desplayarlo, que voy a emplearlo como para que el televidente entienda, comprenda con un análisis tranquilo, un análisis pegado a la norma, al reglamento, a la ley, porque la verdad, o sea, el afiliado a veces, uno se va por un lado y le dice una cosa, se va por otro lado y dice otra cosa, se va a la AFP y a veces la AFP es muy tajante, muy directa, y como que no entiendo, no comprende la afiliado y a veces sale desilusionado de la AFP. Inclusive entonces, podríamos poner un buzón o aceptar llamadas en pleno programa, o la semana que viene ya abrimos el buzón, que nos permite, Víctor. Yo le dejo a don Enrique ya su criterio, su decisión, y yo estoy con toda mi voluntad de poder aportar con mucha humildad, con mucha sencillez, todos mis conocimientos, toda mi experiencia. No se olvide que yo soy uno de los iniciadores de las AFP acá en el departamento de Lambayeque. Desde que he iniciado he trabajado en las AFP, entonces conozco de adentro la situación y de ahí me he ido perfeccionando. ¿Más de 20 con años? Las normas, el reglamento. Más de 20 años. Las AFP tienen 22 años. Ya se van por los 23 años. 23 años las AFP acá en el Perú. Y de creadas 24 años. O sea, usted está desde chibolo ahí en la materia. Ahí estamos. Es sobre todo, como le digo, un sistema que le he hecho seguimiento y me gustaría que el Estado, que no sean ahorita como hoy en día hay 6 millones de afiliados, ojalá que en un futuro hayan 10, 12 millones. No hay que olvidarnos que la PEA, la población económicamente activa de Perú, está compuesta un promedio de 16 millones de peruanos.
y los que van a gozar de un beneficio de pensión solamente son un promedio de 4 o 5 millones, y el resto de 10 millones, 12 millones van a estar a la deriva, con la expectativa de que el Estado peruano los sustente, los ayude, como existe hoy en día pues la pensión 65, pero bueno, pues eso no debería ser así. No es nada prácticamente. Correcto. Muy amable, muchas gracias. Bien, esperamos estar a partir de la 1 de la tarde en una institución leonardina donde hay un compartir muy especial con el SAP. ¿Lo esperamos? Correcto, ahí voy a estar muy amable, don Enrique, y bueno, pues a toda la teleaudiencia, muy amable, muchas gracias. Y estamos, por si acaso, en la avenida José Leonardo Ortiz, 158, oficina número 10, frente a la SUNA, para con mucho gusto, con mucha humildad, mucha sencillez, atenderlos y bueno, pues apoyarlos en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. A usted, mi estimado Vera del Castillo Alejandro, gracias, y la pausa nuevamente para después volver con José Arteaga.